De giro, cuando nos abrimos cuenta, sobre todo si algún usuario que entra y ve este directo y es usuario de hace poco con De Giro, es cliente, pues que sepa que De Giro viene de serie con un cambio de divisa automático, ¿vale? Y esto tiene una serie de implicaciones que vamos a ver a continuación, ¿vale? Una manera de ver en la plataforma cómo está el cambio establecido en automático de inicio es en tratamiento de divisas en la interfaz, y ya podemos ver de serie que se nos ve las monedas, las divisas extranjeras más importantes secuencializados en AutoFX. AutoFX quiere decir Auto Forex, ¿vale? Cambio de moneda automático. Pero vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Esto es importante, vamos a ver qué ocurre. Con De Giro en cambio de divisa automático, que es como viene de serie, ¿cómo está funcionando? Pues como bien sabéis, solo vamos a trabajar dentro del broker con una sola moneda, que es nuestra moneda, el euro. Entonces, el cambio de divisa automático con respecto a una divisa extranjera va a intervenir de manera automática, valga la redundancia, cuando compramos y vendemos, ¿vale?, un activo financiero que está en una divisa extranjera. Pero además, y esto es muy importante que se tenga en cuenta porque esto lo cambia todo, que el cambio de divisa automático también interviene cuando entra dentro de nuestra cuenta, ¿vale?, una divisa extranjera, cuando por el motivo que sea, que veremos más adelante, dentro de nuestra cuenta entra una divisa extranjera, pues también se aplica de manera automática, valga la redundancia de nuevo, el cambio de divisa automático. Entonces dejo abajo también la tarifa que tenemos actual, vigente desde hace muy poquito, del 0,25% de la cantidad que se cambia de manera automática. Esto es un pequeño resumen de cómo están las cosas de serie. Entonces, con este marco en general, vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tiene el cambio automático, ¿vale? El cambio automático es una opción muy interesante cuando empiezas a operar dentro del mundo de la bolsa, porque la operativa es mucho más sencilla. Cabe decir también que voy a aprovechar, ya ahora que acabo de decir esto, que una de las cosas, uno de los objetivos principales que quiere ofrecer a De Giro, que De Giro quiere ofrecer a los nuevos usuarios, es una interfaz lo más sencilla posible, y el cambio de divisa automático cumple esta función. Es uno de los motivos por los que viene de serie. ¿Por qué? Porque va de la mano con uno de los objetivos que tiene De Giro de cara a futuro, que es ofrecer a quien entra de nuevo en el mundo de la inversión, que entra como nuevo, que se encuentre algo sencillo para empezar a operar, ¿vale? Por supuesto, y esto también es importante, el cambio de divisa automático, ¿vale?, te deja exento de obligaciones fiscales con respecto a la divisa. Por lo tanto, no tienes que tributar nada con respecto a la divisa, porque tú lo que estás haciendo es contratar un servicio, se encarga un tercero de gestionar esa divisa extranjera. Por lo tanto, quedamos exento en cuanto a fiscalidad. Bueno, no todo es bonito, porque en ciertos casos que veremos más adelante en este directo, pues la gestión de la divisa no es eficiente. No es eficiente y se va el dinero por el sumidero, como podéis ver. Y es así. Hay un cierto tipo de operativa que se ve perjudicado por el AutoFX, pero ya llegaremos a eso. ¿Cuándo nos interesa el cambio de divisa automático en base a lo que hemos visto? Pues, primero de todo, cuando llevo poco tiempo dentro de los mercados bursátiles y estoy aprendiendo y estoy empezando a operar, pues la verdad es que es muy interesante, por no decir prácticamente obligatorio, el quedarse en el broker durante un tiempo con el cambio de divisa automático, que es el que viene de serie, ¿vale? Por supuesto, si dentro de tu operativa no entra el operar con divisa extranjera, sino que normalmente operas con euros, pues la verdad es que pues ya déjalo, no te molesta, lo podrías quitar, porque total no se aplica ni el manual ni el automático, pero lo podrías dejar perfectamente en automático y no tocas nada y te olvidas. También he puesto aquí un recuadrito que pone ETFs porque quería aprovechar que mencionaba esto para decir que con los ETFs puedes acceder a mercados que normalmente están en divisa extranjera, pero los puedes acceder con ETFs que cotizan en euros y por lo tanto tampoco tienes ningún cambio de divisa. Un ejemplo muy rápido es, por ejemplo, tú puedes acceder al mercado americano a través del SP500, pero cotizando en euros, que lo podéis encontrar y además creo que es dentro de la promoción de ETFs gratuitos.
¿vale? Por eso lo he puesto ahí, nada más que por eso, que a través de este tipo de vehículo financiero que son los ETFs, con tu moneda propia, sin necesidad de hacer ningún cambio de divisa, puedes acceder a empresas que normalmente cotizarían en moneda extranjera, en dólares, por ejemplo. No me quiero extender en este punto. Cuando invierto por acumulación, es decir, cuando invierto en empresas o en ETFs que no reparten, que no son de distribución, pues voy a poner un ejemplo muy clásico. Cuando tú te interesan comprar acciones de Berkshire Hathaway, cuando compras acciones de Alphabet, cuando compras acciones de Amazon, o incluso cuando estás comprando algún ETF que sea de acumulación, que está cotizando en una divisa diferente a la nuestra, que esté cotizando en dólares, que esté cotizando en libras, pues sí que es cierto que aquí vas a emplear el cambio de divisa automático. Pero como estás invirtiendo por acumulación, no te va a entrar dinero por ningún sitio en forma de dividendos o en forma de cupones, en el caso de los bonos, ¿vale? Entonces, en estos casos, pues bueno, sí que es cierto que vas a pagar la tarifa del auto FX, pero es relativa, no es tan perniciosa como otros casos que vamos a ver actualmente. Y otro de los motivos, de los casos que te puede interesar seguir con el cambio de divisa automático, y también va muy en relación con el que acabo de mencionar anteriormente, es que si tu operativa se basa en un solo sentido, es decir, comprar solamente, pues realmente no interviene. Luego más adelante vemos el caso contrario y el efecto que tiene, pero si tu operativa normalmente es comprar y acumular, es muy relativo el cambio de divisa automático en estos casos. Pero vamos a ver lo contrario, que lo que acabo de decir le voy a dar la vuelta a la tortilla. Vamos a hablar un poquito del cambio de divisa manual, qué características tienes con respecto al automático. ¿Vale? En el cambio de divisa manual pasas a operar con diferentes divisas, ¿vale? No solamente trabajas con el euro, sino que empezarás a operar con otras divisas como son el dólar y la libra, que son las más fáciles de mencionar y las que actualmente son las que tienen más relevancia dentro del broker. Esto implica que la contabilidad dentro del broker se diversifica. Pasas a tener contabilidades diferentes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tú mentalmente tienes que estar trabajando con diferentes diferentes carteras en función de la divisa. Porque aquí de giro se limpia las manos, no interviene para nada. Da por hecho que sabes tú hacerlo. Y aprovecho para dejar aquí abajo la tarifa del cambio de divisa manual, que luego explicaremos cómo se aplica exactamente. Aquí de giro da por hecho, de hecho tú lo has consentido y veremos qué pasos hay que realizar para tú dar fe de que sabes de qué va el tema, pues ya da por hecho que tú entiendes cuáles son las consecuencias, que entiendes qué consecuencias fiscales hay y que entiendes que dominas el tema. ¿Vale? Pero esto no me adelanto, lo veremos más adelante. Vamos a ver ventajas y desventajas que tiene el cambio manual. Pues de hecho al revés que las otras. Aquí tienes una gestión completa del broker y de los flujos del broker. Por lo tanto, tienes una gestión de divisa eficiente. En el caso de cada uno, deberíamos valorar qué interesa, si una y otra. Porque igual que, por ejemplo, en el caso de alguna persona pues no le interesa para nada realizar un cambio de divisa manual, pues en otros casos, que de hecho les vamos a dar mucha caña a lo largo de este directo, pues veremos que sí. Ostras, que realmente es que a raíz del cambio de las nuevas tarifas, pues que realmente te están invitando poderosamente a que te pases a cambio de divisa manual. Desventajas del cambio de divisa manual, que ya hemos mencionado de manera implícita, es que el manejo de la plataforma se complica mucho, pero se complica mucho en el sentido desde el punto de vista de alguien que lleva poco tiempo operando. Para alguien que lleva mucho tiempo operando y que ya conoce cómo funciona el estado de la cuenta, el resumen de la cuenta, las transacciones, el informe anual, el informe de la cuenta de efectivo Flatex, quien ya tiene esto controlado, dar el cambio es más sencillo, no es complicado, y espero que con este directo pueda ayudar también. ¿De acuerdo? Y por otro lado, obviamente, que lo hemos mencionado también, es que pasas a tener obligaciones fiscales con respecto a la divisa. Y aquí, igual que pasa con toda la operativa bursátil, con la fiscalidad de toda la operativa bursátil, pues también hay que operar con inteligencia.
para complicarse la vida lo menos posible. Pues este no es una excepción, también ocurre lo mismo. Al final del directo vamos a ver unos cuantos casos por encima, ¿vale? ¿Cuándo me puede interesar? ¿Vale? ¿Cuándo me puede interesar pasarme a cambio de divisa manual? Pues básicamente pues cuando inviertes en divisa extranjera, cuando tienes unas posiciones muy fuertes en divisa extranjera, cuando recibes dividendos o cupones, porque hay que tener en cuenta que con el cambio de divisa automático te transforma cada vez que te entra un dividendo o te entra un cupón, te va a hacer el cambio de divisa automático, por lo tanto estamos hablando de que de esa entrada de dinero se va a rascar el 0,25%, lo cual baja mucho la eficiencia, la rentabilidad, eficiencia no, perdón, la rentabilidad de tu cartera cuando tienes este tipo de inversión en particular. Y también hay que tener en cuenta que es una opción muy interesante cuando operas en ambos sentidos. Me explico. Cuando tu operativa se basa en trabajar con un capital cerrado o prácticamente estable o ligeramente creciente, pero para simplificarlo mucho, cuando tú trabajas con un capital cerrado y trabajas en ambos sentidos, es decir, tanto compras como vendes, entonces en estos casos también te interesa pasarte a cambio de divisa manual, ¿vale? Porque tú estás trabajando con un capital cerrado. Es como si estuvieras cambiando con el automático, estarías cambiando todo el rato ese capital, mientras que con el manual lo cambias una vez, y esto lo veremos más adelante y cobrará sentido. El resumen de esto que quiero decir es que hay un cierto tipo de estrategias que se ven más afectados por el cambio de divisa automático que otros. ¿Vale? Hay gente que de esto que estamos hablando hoy, que vamos a hablar a lo largo de los siguientes minutos, que no se va ni a enterar. De verdad que no se va ni a enterar. Pero tenemos el lado contrario. Tenemos miembros de la comunidad inversora retail que realmente se han dado cuenta de la importancia del cambio de divisa automático, el efecto negativo que ha tenido en sus carteras y sobre todo a raíz del cambio de tarifas. Ya tenía un efecto negativo anteriormente, pero ha quedado patente. Entonces, pues vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a tomar medidas que para eso están. ¿Vale? Aquí con el cambio de divisa manual lo que estamos prescindiendo es del servicio de cambio de divisa automático, que no deja de ser un servicio que hemos firmado cuando abrimos cuenta con el broker. Entonces, pues vamos a pedirles que por favor vamos a cancelar ese servicio, que nosotros ya somos lo suficientemente expertos dentro de la plataforma como para dar ese paso. Y aquí estamos. Y esto me lleva al último punto. Uno de los requisitos más importantes bajo mi punto de vista es que antes de pasarte a cambio de divisa manual lleves un tiempo dentro de la plataforma, ¿vale? Y también, por supuesto, ya hayas adquirido unos conocimientos fiscales previos. Y antes de continuar con lo que sigue de este directo, voy a hacer una parada para consolidar todo esto que hemos hablado, ¿vale?